Estamos con Javier Cifuentes. ¿Cómo estás, Javier? Bien, ¿y tú? Gracias. Queremos conocer tu impresión de lo que fue la Asamblea Mundial, primero. Primeras impresiones. que- Bueno, la asamblea estuvo muy bonita, muy buena. Entre el 22 de julio y el 31 de julio. Fue muy bonito terminar con la celebración de San Ignacio con las 200 personas que éramos. La verdad es que fue una asamblea, yo diría, de mucha horizontalidad, de mucha comunión entre los distintos delegados. Éramos casi 70 países de los 5 continentes, entonces, y los tres idiomas de la CDX, español, inglés y francés, teníamos traducción, claro, simultánea, entonces eso no fue impedimento para poder comunicarse con una gran comunidad mundial. Fue muy bonito y tuvimos espacios también de compartir en comunidades pequeñas cómo también Dios iba hablando en la asamblea y cómo Dios también ha podido comunicarse en los 50 años que celebrábamos como comunidad mundial. ¿Cómo encontraste lo que fue la cuenta del presidente del EXCO que salía? Que salía. Mira, bien, la cuenta de Mauricio y del EXCO, del Consejo Mundial, la cuenta la enviaron antes, entonces ya uno con un poquito más de calma podía ver el trabajo hecho. Es bien interesante el nombre del informe, que es Contemplando el camino de la comunidad mundial. O sea, contemplando, o sea, quizás sin intervenir, sino que viendo, tratando de coordinar cómo los países, los continentes se van caminando. Entonces fue bastante positivo. Tenía un EXCO que se conocía bien, o sea, como muy buena coordinación y comunión entre los distintos integrantes del EXCO. Pero aclaremos un poco más. ¿Qué puntos eran a los cuales de alguna manera se contemplaba? Sí. Primero era las 4 fronteras apostólicas que la CBX definió en la asamblea anterior. Globalización y pobreza, ecología, familia y juventud. Esas fueron las 4 fronteras apostólicas que en el Líbano se discernieron. Entonces el EXCO presentó cómo se ha trabajado y cómo se ha apoyado mundialmente las iniciativas de las comunidades a nivel nacional. De eso en alguna de las áreas, por ejemplo. Mira, mucha diversidad en las apuestas de cada uno. Yo diría que en familia el trabajo que se está haciendo es bien interesante. Nosotros aquí ya tenemos un trabajo interesante. Fernando Vidal, que es un nuevo consultor que también ha trabajado mucho ese tema, estuvo presente. Yo diría que en familia, conociendo las diversidades de familia y los distintos tipos de trabajo con familia, es un tema muy interesante que sale en el informe. Apunta, digamos, a distintos lugares. Sí, era trabajo con... hay una gran, digamos, un gran desafío de cómo poder vivir religiosamente, católicamente, sebequianamente en familias tensionadas hoy día. Tiempo, lugares, apostolado, etc. ¿Y experiencia en algún país? Sí, bueno, se tomaba la experiencia de Chile, de Malta también. Sí. ¿Y en el tema del medio ambiente? El tema del medio ambiente estaba también presente, la propia experiencia apostólica de Mauricio ayudaba en eso, y también, incluso se propuso que
que los principios generales se cambiaran y tuvieran, digamos, un enfoque ecológico explícito. Eso no se aprobó, pero lo que sí se aprobó fue que ya hay una comisión que está trabajando el tema ecológico, por lo tanto ver cómo los principios generales y cómo el nuevo EXCO puede ir haciendo cambios. Yo creo que todos necesitamos hacer esos cambios en pos de la casa común. ¿Y sobre globalización? ¿Qué se tomó? Sí, mira, ¿qué países? ahora no recuerdo así en específico las propuestas de cada uno, pero sí te podría mencionar que lo interesante era cómo la CBX mundial entiende que tiene que dar lineamientos generales, pero que eso no agota lo que cada país de alguna manera realiza. Por ejemplo, como te decía, en la prioridad de juventud para CBX Chile es una prioridad que siempre ha estado presente, pero sí es importante que otras comunidades que a lo mejor tienen personas de más edad y que les cuesta la renovación generacional, efectivamente sepan que para la CBX es importante renovar, que estén los jóvenes y cómo tener una propuesta también, digamos, cristiana de salvación para la propia juventud. ¿Y cómo notaste lo que fue en el fondo, cómo lo vio los mismos asistentes, los delegados, cómo lo vieron finalmente? O sea, lo pueden haber aprobado, pero ¿cuál fue el comentario general sobre eso? Había un comentario bastante, te diría, de tranquilidad, de paz. Justamente como el informe fue enviado antes, no había una necesidad de tener que conversarlo, discutirlo, hacer preguntas, sino que las dudas fueron disipadas antes. Entonces yo vi mucha comunión entre las distintas delegaciones, entre el EXCO y también la conversación que se dieron esos 10 días para el EXCO que ya asumió. ¿Sentido de urgencia se notaba en algún momento dado? Porque siempre estos cambios son sumamente lentos. Sí. Mira, te diría que fue una asamblea muy de adentro. O sea, una asamblea que quería regalonearse con los 50 años de la CBX. Lo que sí que marcó mucho la discusión y la oración fue que estábamos en Buenos Aires, en San Miguel, en el centro Loyola, donde Bergoglio en su momento fue rector de ese colegio y la comunidad claramente lo conocía y existían fotos de él y un pequeño tour de su oficina, de su pieza, incluso de su baño, que no tenía nada del otro mundo. Entonces la urgencia y en un sentido el propio mandato de la Asamblea Nacional de la urgencia apostólica estaba puesto en que nosotros pudimos visitar el día martes la comunidad local. Tuvimos un encuentro, las 200 personas, con la parroquia San José, que está en el barrio San Miguel. Fue un encuentro, salimos a caminar, tuvimos encuentros en las parroquias, en capillas, comida comunitaria, y luego nos enviaron de grupos de 6-7 personas para compartir con las familias de cada del barrio, y terminamos con una misa en la plaza. Y eso marcó bastante la sensación de que esta es la iglesia que el Papa Francisco y que la iglesia de la cual la iglesia latinoamericana bebe.
y es heredera, y por lo tanto las personas, las comunidades estaban muy impresionadas por la calidad humana de las familias, por la propia pobreza y desigualdad que existía en ese barrio y que nosotros podemos expandir también al resto de América Latina. Entonces, de urgencia, yo diría como que fue bastante de conocer, de palpar cómo es la realidad latinoamericana y cómo también Jesús está haciendo invitaciones bien importantes en ese sentido. ¿Y tuviste contacto, por ejemplo, con gente de Europa o de África o Sí, de Asia? sí. Porque son quizás algunas cosas distintas, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, habían algunas personas, ya sea de América Latina, de Europa, preocupadas por la situación de la iglesia actualmente. Entonces había mucha pregunta en escucha, sin decir, oye, qué terrible esto, sino de escuchar, de tratar de entender qué era lo que estaba pasando, cuál era no sé si la manera de salir, pero sí como de ir entendiendo qué era lo que estaba pasando. Y claro, y también mucha alegría por ver que no solo en Chile, sino que en América Latina había mucho trabajo con jóvenes. O sea, incluso América Latina, el promedio de edad yo creo que era el más bajo, porque efectivamente hay dirigentes en la CBX que tienen una edad entre los 20 y 35 años, lo que también es bien esperanzador. ¿Alguna anécdota que quieras contar? Por lo menos alguna habrá pasado, ¿no? Bueno, una anécdota quizá un poquito más política, no sé, pero estamos en San Miguel y había mucha esperanza en Francisco. La CX Mundial pone mucha esperanza en Francisco. Algunos poníamos matices de, oye, está bien, pero no seamos más papistas que el Papa. Nosotros en Chile también estamos a la espera de ver cómo Francisco da señales, sabiendo que no solamente depende de él que salir de la crisis, etc. Entonces recuerdo que en un momento se habló muy bien de Francisco para allá, Francisco para acá, y se para un jesuita que lo conoció cuando era provincial en Argentina, y él dice, levanta la mano, dice en español por favor, para la traducción, y dice, está bien lo de Francisco, pero no olvidemos a Bergoglio. Y él a veces tuvo un liderazgo quizás negativo en la provincia de Argentina. Entonces dijo, lo que ha sucedido con él es un milagro. Y así sin ningún... Y también los propios jesuitas argentinos hablaban sin tapujos del Bergoglio histórico y el Francisco de la fe, haciendo alusión cristológica existente. Y podría contar también, por ejemplo, del presidente de Japón, de apellidos Suzuki, igual que el auto, que parecía un personaje de estas películas orientales, una persona. Yo en un momento tuve un dolor de espalda bastante intenso y él me hizo un masaje que me dejó muy bien, muy recompuesto, y era de una persona que siempre estuvo al servicio de los demás en el momento del masaje. Y también la última noche, el 31 de julio, sí, teníamos, la celebración de San Ignacio, el fin de la asamblea, y en la noche teníamos una pequeña celebración con guitarras, etc. Y se cortó la luz.
se cortó la luz, y no solo en el centro, sino que en el barrio, y todos alarmados porque había gente que tenía que salir temprano el día siguiente para los buses, entonces hacer la maleta con la luz del celular, etcétera. Y Suzuki en un momento subió, bajó, y él andaba con una linterna de estas sí, exactamente. Y uno dice, ¿por qué un tipo de Japón llega con esto? Bueno, así era el presidente de Japón. Pero así ocurrieron también muchas cosas entretenidas. ¿Y a ustedes qué les tocó hacer a todo esto? Porque algo tienen que haber hecho ahí como Chile. ¿En qué sentido? Cuando se presentaron, cuando les tocó, hubo alguna noche de los países. Sí, nosotros lo que llevamos fue machas, llevamos también pisco y vino. Entonces nosotros competíamos con el vino argentino, pero llevamos un Carmener, y no sé, la gente de España y de otros países, no, el vino chileno es el que es súper bonito. Yo no lo tenía no estaba dentro de mis expectativas quizás, pero el compartir no solo la vida eclesial, sino que también las costumbres. Entonces los países estaban con su vestimenta tradicional. Era un espacio de mucha, como te digo, gratitud, gratuidad, confianza, compañerismo. Sí. Vamos a hacer un alto en la conversación con Javier Cifuentes, hablando sobre lo que fue esta Asamblea Mundial allá en Buenos Aires.